Ya conocemos el plan del Gobierno para las Navidades. Medidas flexibles que pretenden hacer convivir las reuniones familiares y la prevención de los contagios. Todas estas disposiciones no servirán de nada sin responsabilidad individual. Comenzamos. Nos jugamos mucho este mes de diciembre, nos jugamos mucho. Ha costado mucho volver a doblegar la curva de la segunda ola. En Navidades evitamos todos los movimientos que sean prescindibles y nos quedamos en casa a celebrar estas fiestas. Buenas noches. Todas las comunidades cerrarán perimetralmente en Navidades. Las cenas se limitan a 10 personas, niños incluidos, y el toque de queda en Nochebuena y Nochevieja se retrasa a la 1:30. Daniel de la Fuente. Sí, finalmente Gobierno y comunidades autónomas han acordado cerrar perimetralmente, pese al descontento de Madrid, aunque se permitirán los desplazamientos para visitar a familiares y allegados. Una serie de medidas que intentarán reducir la incidencia del virus durante estas Navidades. De hecho, Salvador Illa advierte que nos jugamos mucho en diciembre. Hoy en Castilla y León los contagios han crecido levemente y lo que es peor, hemos superado los 2.000 muertos en las residencias de mayores. Son el blanco fácil desde que comenzó la pandemia. El último brote se ha registrado en El Bierzo, en Carracedelo. Silvia Nogueiro. Sí, un brote sociosanitario declarado en esta residencia del municipio de Carracedelo, que ya estuvo afectada en la primera ola el pasado mes de abril. Hay 12 residentes positivos y acabamos de saber que el número de trabajadores asciende a 3. Ya se han localizado, ya se ha hecho el seguimiento a sus contactos estrechos para aislarlos. Los datos del desempleo nunca habían sido tan malos en Castilla y León en un mes de noviembre. Tenemos que remontarnos a 2008. Hay 5.100 parados más y uno de los sectores más afectados es el de la hostelería. Es la hostelería, que es de donde vengo yo. Tengo una temporada parada y bueno, y a ver si sale el trabajo. Estoy trabajando con ancianos, residencia de ancianos, y ahora no hay nada de nada. La crisis económica se refleja en los comedores sociales. Esta imagen se repite cada día en Salamanca. 300 personas acuden a por alimentos empujadas por la necesidad. La mayoría jamás pensó tener que recurrir a estas ayudas. El Hostal San Marcos de León reabre sus puertas después de 3 años de obras. Mantiene sus 5 estrellas y también es uno de los paradores mejor valorados. El interior es un gran museo plagado de obras de arte. Se ha apostado por la luz natural y se han aprovechado elementos antiguos. La ministra Reyes Maroto ha inaugurado esta nueva etapa. Siguen bajando las temperaturas y mañana amaneceremos con heladas generalizadas. Llega también la nieve a Sanabria y a las montañas de León y Palencia, donde se esperan hasta 5 centímetros de espesor. España permanece un día más por debajo de los 10.000 contagios diarios y la incidencia ya está cerca de quedarse en los 200 casos por cada 100.000 habitantes. Ha descendido notablemente el número de fallecidos hasta los 273 en las últimas 24 horas. Y con este escenario, hoy por fin, el Ministerio de Sanidad ha dictado las pautas para la celebración de estas Navidades. Daniel de la Fuente, finalmente, ¿cuáles son? Sí, pues las reuniones familiares se amplían de 6 a 10 personas. El toque de queda durante Nochebuena y Nochevieja se retrasa media hora y finalmente se cierran en las comunidades autónomas perimetralmente, aunque con excepciones. Se podrá viajar para visitar a familiares y allegados y además advierte el ministro Salvador Illa que esto dependerá de la responsabilidad individual y que aunque la incidencia sigue bajando lentamente, todavía queda mucho camino por recorrer. Nos jugamos mucho. Ha costado mucho volver a doblegar la curva de la segunda ola y queremos mantener estos parámetros descendiendo todavía más hasta alcanzar la meta de 25 casos por 100.000 habitantes a la espera de que lleguen las vacunas. Objetivo, no moverse de casa. En Navidades evitamos todos los movimientos que sean prescindibles y nos quedamos en casa a celebrar estas fiestas
con los nuestros. Y para que así sea, para empezar, del 23 de diciembre al 6 de enero no podremos salir de nuestra comunidad autónoma, aunque mucha atención porque sí estará permitido si es para visitar a familia o a personas allegadas. En cuanto a los encuentros, los días 24 y 25 de diciembre, así como 31 de diciembre y 1 de enero, podrán ser de hasta 10 personas, eso sí, incluidos niños. Se recomienda además que como mucho se junten 2 grupos familiares. Además, esas mismas fechas, el toque de queda se relaja y se amplía a la 1:30 de la madrugada. Junto a ello, se pide evitar aglomeraciones y se vigilará que no haya actos multitudinarios, algo que incluye las cabalgatas de Reyes, que si se hacen, deberán ser estáticas. Prácticamente todas las comunidades han estado de acuerdo, salvo la de Madrid, que ha votado en contra, y Cataluña, que ha preferido abstenerse. Pese a ello, el ministro recuerda: los acuerdos son de cumplimiento obligado. Entre las recomendaciones, a los estudiantes que están fuera de su casa se les pide que 10 días antes de volver limiten al máximo sus contactos. Y por si quedan dudas, nos jugamos mucho este mes de diciembre. Por eso está en nuestra mano evitar una tercera ola de contagios. En esa reunión telemática ha estado presente la consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, que nos acompaña en directo. Verónica Casado, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Esperaba la comunidad medidas más restrictivas de movimiento o considera que estas son las adecuadas? Yo creo que lo que nosotros queríamos es que hubiera un consenso. O sea, lo que nosotros queríamos es que tuviéramos unidad de criterios. Cada uno habíamos planteado varias comunidades autónomas, habíamos planteado pues, Asturias, País Vasco, Rioja, Aragón, habíamos planteado quizá algunas medidas más restrictivas de 6 personas o un toque de queda a la 1, pero nos ha parecido mucho más importante el llegar a un acuerdo y el mantener todos la misma posición, y yo creo que ha habido una práctica unanimidad a la hora de tomar estos 4 acuerdos y estas 11 recomendaciones. Yo creo que son importantes, y yo creo que es importante lo que dice el ministro: nos jugamos mucho. Hemos mejorado, hoy estamos relativamente contentos porque hemos pasado de ser los primeros en incidencia acumulada durante alguna semana a estar ahora mismo los quintos en incidencia acumulada, con 358 casos por 100.000 habitantes. Veníamos casi de haber tenido más de 900 casos por 100.000 habitantes. Nos ha costado muchísimo a todos, con las medidas no sanitarias, las medidas sanitarias, y yo creo que ahora no lo podemos estropear y no podemos consentir tener una tercera ola. Por lo tanto, es muy importante que todos apliquemos, que tenemos que evitar las aglomeraciones, que tenemos que estar en casa, que tenemos que limitar la movilidad lo más posible, que podemos disfrutar exactamente igual. Van a ser unas navidades distintas, pero es muy importante que hagamos caso, porque como han dicho ustedes, no hay otra cosa más importante que la responsabilidad individual. Sí, eso le iba a decir, consejera. Todas las comunidades están cerradas perimetralmente, pero ha dicho el ministro que sí que se puede salir por motivos familiares. ¿Eso se puede controlar o hay que confiar en esa responsabilidad individual que apuntaba? Vamos a ver, se puede controlar, pero yo siempre he pensado que no hay ningún otro control más importante que el control que uno mismo hace sobre su responsabilidad. Y en este tema nos estamos jugando mucho. Nos estamos jugando el fallecimiento de personas, y personas que además pueden ser personas muy queridas por nosotros, por los cuales tenemos que evitar los ingresos, las UCIs y los fallecimientos. Y está en nuestra mano el que seamos capaces de aplicar esas medidas. Por lo tanto, en la medida de lo posible, excepto que tengamos necesidad de ver a nuestros familiares, que llevamos mucho tiempo sin verlos, pues siempre intentando no superar los 10 y que las unidades de convivencia no sean más de 2 unidades de convivencia. Hay que evitarlo lo más posible. Si podemos evitarlo, nos tenemos que quedar en casa, porque yo creo que es mucho lo que llevamos sufrido todos con esta terrible pandemia, y yo creo que tenemos que hacer todo lo posible para minimizarlo y para mitigar su empuje, y no nos podemos permitir una tercera ola en el mes de enero. Las comunidades, en cualquier caso, pueden añadir otras restricciones para estas fechas. ¿Cuáles serían las de Castilla y León? Pueden añadir o pueden restringir, todo depende de los niveles epidemiológicos, es decir, cuando se dicen todos estos días en los que se puede perimetrar y viajar fuera, pues a lo mejor se pueden limitar. En principio, nosotros nos vamos a quedar con lo que hemos decidido todos juntos, y excepto que haya algún susto o algún retroceso que nos haga tomar medidas, nosotros vamos a aplicar para las Navidades lo que hemos decidido en el Consejo Interterritorial.
Pues muchas gracias, consejera, por habernos atendido. Gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Una de las preocupaciones que se han puesto sobre esa mesa de la interterritorial era la de la vuelta a casa de los estudiantes. Durante esta segunda ola han sido habituales los brotes en las residencias universitarias que en algunos casos han tenido hasta que ser clausuradas. ¿Qué opinan de esas cuarentenas antes de Nochebuena? Paco Gómez, Salamanca. Una de esas residencias es este Colegio Mayor Fray Luis de León y lo que nos hemos encontrado esta tarde al pulsar la opinión de los estudiantes básicamente han sido dos ideas. Una, que antes de que esta medida se pusiera sobre la mesa, ellos ya habían previsto por su cuenta, nos aseguran, tomar algún tipo de precaución para evitar los contagios y sobre todo lo que se teme evidentemente es contagiar a las personas mayores, a los abuelos y abuelas que son las más sensibles. Y la segunda, la medida es bien recibida, pero también se pide que la responsabilidad social no solo se centre en los universitarios, sino en el conjunto de la sociedad. Somos de fuera y, hombre, sí que me parece bien porque tampoco quiero contagiar a mi familia y, por ejemplo, a mi abuela, que no lo pase mal ella. Sin bares, con toque de queda, ya me dirás. Pero sí, hay que ser responsables, hombre. Y en casa, al final, como lo pilla alguien de tu familia, lo va a acabar cogiendo todo el mundo. Y mejor quitar riesgos. Así que mejor una cuarentena preventiva, yo creo que lo veo bien. No voy a ir con abuelos ni abuelas y todo eso, pero también por riesgo de contagio, obviamente. Queda claro que con la Navidad en el horizonte no se nos puede olvidar que el virus sigue ahí, pese a la mejoría de los datos. Hoy Castilla y León ha registrado 493 contagios diarios. Son casi 200 menos que la semana pasada, y un dato mucho mejor que en el último mes. Además, se suman 21 fallecidos en hospitales y 8 en residencias, lo que supone que en Castilla y León superemos ya la barrera de las 2.000 personas fallecidas en estos centros. Fueron el principal foco en la primera ola, con más de 1.600 decesos en abril, y pese a que la curva se aplanó, siguen siendo una de las principales estaciones del virus. Castilla y León alcanza esta dramática cifra. Solo en el mes de noviembre han fallecido 162 personas en residencias de mayores de Castilla y León. Valladolid es la provincia más afectada. Aquí han fallecido 500 residentes con COVID confirmado y otros 125 con síntomas compatibles a esta enfermedad. Esta residencia en la que nos encontramos, la Cardenal Marcelo, que gestiona la Diputación de Valladolid, es una de las más afectadas de la provincia de Valladolid. Y el COVID sigue azotando esas residencias de la comunidad. La última en registrar un brote ha sido la de Carracedelo, en El Bierzo. De momento, con 12 residentes contagiados y 2 trabajadores. Silvia Nogueiro. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, acabamos de conocer un tercer trabajador que ha dado positivo, lo que va a obligar a realizar nuevas pruebas a otros residentes con los que esta trabajadora habría tenido en contacto. Como dice, son 12 residentes de momento los que han dado positivo en esta residencia que nos ha traído hoy a Carracedelo, unas instalaciones con capacidad para 50 usuarios y que ya sufrieron un brote en la primera pandemia en el mes de abril. Lo cierto es que el goteo de casos en residencias es constante. De momento, en El Bierzo, el más grave se sigue registrando en la residencia del Santo de Bembibre en el mes de octubre, con casi 80 afectados. Y en las Cortes no ha habido sorpresa de última hora. Tal y como se esperaba, no ha salido adelante la comisión que impulsaba el PSOE para investigar lo ocurrido en las residencias de mayores. PP y Ciudadanos han seguido el guión previsto y han votado en contra. La plataforma de afectados por la gestión de las residencias considera que la decisión supone un jarro de agua fría para la confianza de los ciudadanos. Algunos de ustedes, y me dirijo especialmente al grupo de Ciudadanos, han mostrado disconformidad de forma privada sobre esta decisión de su grupo. No encuentro mejor razón para votar de forma individualizada. Ustedes, ya que hablan de nuestras discrepancias, señor Castaño, que tenemos muchas, terminando. que en mi grupo hablamos mucho, tenemos mucha libertad para hablar. Se demuestra casi todos los días. En el suyo no lo sé si tanto. Ustedes pensaban como nosotros. La información ha sido totalmente transparente, puntual y detallada. No se entiende que el Grupo Socialista pida aquí lo que se ha negado a dar en otros parlamentos regionales, en el Congreso y en el Senado. Los familiares de esos fallecidos hoy estarán vomitando, se les estará cayendo la cara de vergüenza por su voto. El Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro ha
registrado un brote de coronavirus en el que se han contagiado 11 personas, 3 de ellas trabajadores del centro sanitario. Al parecer, el origen del contagio estuvo en una paciente que ingresó en la planta de medicina interna con PCR negativa. Sin embargo, al cabo de unas horas se le repitió la prueba y entonces el resultado fue positivo. Fuentes del Hospital Mirandés confirman que todos los afectados se encuentran aislados y dan por controlado el foco. Reino Unido ha anunciado que comenzará las vacunaciones contra el COVID la semana que viene. Hoy ya se ha aprobado el uso de la vacuna de Pfizer y contarán con 40 millones de dosis. Gran Bretaña será el primer país occidental en utilizar el antídoto contra el coronavirus. Esta misma tarde el gobierno de Rusia también ha ordenado que a partir de la próxima semana se comience la vacunación con su dosis Sputnik 5. Es posible volver a infectarse de coronavirus. Así lo describe el Hospital Gregorio Marañón de Madrid en un estudio. La paciente de 53 años pasó la enfermedad en abril y tuvo un segundo episodio en septiembre. Este último fue más grave al tratarse de una variante más agresiva del virus. Este informe es el primero que se publica en una revista científica en España. Hemos cuadriplicado casi el número de personas, unas 300 y algo que estamos atendiendo, entre personas que vienen diariamente por el menú, personas que llamamos especiales, que se les lleva la comida a casa porque no se pueden mover. Sí, claro, la pérdida de trabajo pues conlleva no tener recursos pues para pagar, de algún sitio hay que sacarlo, pues al final recurren a pedir la comida. Son algunos de los voluntarios que trabajan en el comedor de los pobres de Salamanca. Cada día pasan por allí 300 personas en busca de alimentos. Por desgracia, esta situación se repite en otras ciudades de la comunidad. En muchos casos, familias que jamás hubieran pensado encontrarse en una situación como esta. Falta poco para las 11 de la mañana. Está a punto de comenzar el reparto en el comedor de los pobres de Salamanca. Organizado por turnos para evitar aglomeraciones, pero otra jornada de trabajo intenso. Son más de 300 las personas que cada día vienen aquí para poder comer, cada una con sus problemas a cuestas. Esto es lo que más nos está impactando porque nos vienen historias realmente desoladoras, gente completamente normalizada y se encuentran sin nada. Por eso el comedor de los pobres ha cuadriplicado su demanda. Personas que se han visto empujadas por la necesidad a dejar de lado la vergüenza. Sí me costó porque es eso, nunca había, y menos piensas en ellos. Lo que pasa ya que también por las circunstancias pues los llamé y... Personas que viven en la calle, familias enteras en paro, muchos gastos y sin ingresos. No alcanza para pagar el alquiler y los servicios, pero a veces no resta para la comida. Son historias que traspasan las mamparas de protección de los voluntarios. Cada uno ayuda como puede, pero siente como suyo este drama. Sí, te vas a casa un poco, vas haciendo contacto el día a día y bueno, vas haciendo amistad y bueno. El comedor también ayuda a familias con algunos recibos básicos como la luz. Es el último cabo para no naufragar. La vida pasa, pero ellos siguen teniendo que hacer cola. Y los datos del paro lo que hacen es acentuar situaciones como estas. No se recordaba un mes de noviembre tan malo en Castilla y León desde el año 2008. En el conjunto del país, la cifra de personas que busca empleo crece en 25.000 y 5.100 son de Castilla y León. De este modo se supera de nuevo la barrera de los 160.000 parados que se alcanzó el pasado mes de junio. Respecto a los datos de hace un año, contamos con 300.000 afiliados menos. Por sectores destaca el de la hostelería, uno de los grandes damnificados de la pandemia que acumula 77.000 bajas laborales en toda España. Finalmente les hablamos de los ERTEs, que están acolchando, por decirlo de alguna manera, el impacto de esta crisis en el paro. En Castilla y León, en un mes, el número de trabajadores con expediente de regulación temporal ha crecido hasta el 63%. Yo he estado trabajando con ancianos, en residencia de ancianos, y ahora no hay nada de nada. Bueno, yo pienso que es la hostelería, que es de donde vengo yo. Hasta que no abra y se pase todo esto, está bastante complicado, sí. Estaba trabajando y ahora no, se acabó el trabajo y vengo a inscribirme al paro. Una temporada parada y bueno, y a ver si sale el trabajo y salen cositas. Cruz Roja es una de las organizaciones que sirve de apoyo a las personas que están buscando empleo. Cuentan con un programa desde hace 20 años y aseguran que con la pandemia todo ha cambiado. Las peticiones han crecido un 35% y el perfil de los solicitantes es muy diferente.
Si en la primera ola fueron las colas para alimentos, ahora la segunda ola arrastra hasta Cruz Roja a personas con otra necesidad. Se están acercando personas que normalmente no venían a nuestro servicio y que buscan empleo. Es un goteo continuo. No vienen, se apuntan y no vuelven a venir por aquí, sino que vienen, se forman. Solo en Valladolid a la semana atienden a cerca de 100 personas en sus planes de empleo. Están llegando personas que trabajaban en hostelería y que ahora pues hay que reorientar. Desde enero, Cruz Roja ha acompañado a 9.000 personas en la búsqueda de un trabajo, un 35% más que el año pasado. Hicimos el currículum y estamos llevándolo a los sitios donde me puedan contratar. A través de Cruz Roja están llamando a otras puertas. Hay oportunidades en el sector cuidados, hay oportunidades en la industria agroalimentaria. Hay oportunidades también en tecnología. Hay que reorientar y sobre todo hay que ser positivo. Con la ayuda de Cruz Roja, 3 de cada 10 participantes en sus planes de empleo han encontrado un trabajo. Otro sector golpeado por el COVID ha sido el de las agencias de viajes. Sin tiempo para recuperarse de la primera ola, se han encontrado con una segunda todavía peor. Hoy los profesionales se han concentrado en las Cortes, donde continuaba el pleno. Aseguran que el 90% de la profesión está ahora mismo en un ERTE. Piden ayudas directas a la Junta y alertan de que están en riesgo 685 establecimientos y 2.000 empleos directos. Lo que queremos es trabajar y que nos den unas ayudas directas. La facturación ha caído más de un 90%, entonces necesitamos un rescate. La facturación es cero. Grandes viajes, eventos, cero. Todo lo que se puede vender de producto nacional, estamos perimetrados, tampoco podemos venderlo. Nosotros hemos tenido que devolver todas las reservas que teníamos desde enero. Seguimos ayudando a nuestros clientes que todavía pueden estar más o menos viajando, pero a puerta cerrada. Detrás de estas cifras y reivindicaciones se esconden muchas historias de pequeñas empresas y autónomos de nuestro territorio que están viviendo sus momentos más críticos. Conocemos el caso de una agencia de viajes de Ávila. En esa concentración frente a la Junta de Castilla y León también ha habido representación de las agencias de viajes abulenses. Desde esta que está a mi espalda nos aseguran que 2020 está siendo un año catastrófico. La única empleada que tienen sigue en ERTE desde el mes de marzo y continúan pagando todos sus gastos fijos. La dueña nos ha confesado que ha pagado de su bolsillo a los clientes las reservas por billetes de aerolíneas y las centrales hoteleras. Desde septiembre solo ha realizado una venta, la de un billete de avión con un beneficio de 25 euros. A principios de 2020, María Teresa auguraba uno de los mejores años para su sector, con una gran cantidad de reservas de viajes de novios, de estudios o por placer. Meses después, su empresa está totalmente descapitalizada. Dejé de hacer números en el mes de septiembre. Una vez que terminó el verano, dije que no ponía ni un número más en el programa contable, ¿vale? Y en comparación con el 2019, en septiembre, te estoy hablando después de todo el verano, que es la época fuerte de las agencias de viaje y de la agencia de viajes mía, ¿vale? Había caído un 95%. En cuanto a ventas. Sin ingresos en este año, denuncia que no ha recibido una sola ayuda desde las administraciones, ni central ni autonómica. Yo he devuelto el dinero a los clientes sin haberme a mí devuelto ni las aerolíneas ni las centrales de reservas el dinero de esas vacaciones. Aunque María Teresa espera que 2021 no sea como 2020, también está segura de que no se parecerá en nada a 2019. Solo desea que todo se normalice para poder enviar a sus clientes a su próximo gran viaje. En punto muerto ha quedado hoy la negociación del nuevo convenio de Renault. Sindicatos y dirección plantean puntos de partida opuestos para arrancar el diálogo. Los planes de futuro para las factorías españolas son la causa de la paralización. Los sindicatos defienden que sin saber qué se va a producir los próximos años no pueden establecer las condiciones laborales. Para la dirección es al revés. Sin saber las condiciones laborales no pueden anunciar planes de futuro. Y estos no se anunciarán hasta enero. De momento no hay fecha para una nueva reunión. Será indemnizada.
ella y su madre. Hablamos de una víctima de acoso escolar que incluso tuvo que cambiarse de colegio porque, aunque lo denunció, no se hizo nada desde la dirección del centro para impedirlo. Ha ocurrido en Palencia. Se trata de una menor de 10 años que estudiaba en un colegio de la provincia de Palencia y que durante meses sufrió los insultos, las agresiones por parte de 3 de sus compañeros hasta el punto de tener que cambiar de colegio. La menor lo denunció a la dirección del centro, también su madre, pero no se las hizo caso. Incluso se llegó a archivar el expediente de lo sucedido. Ahora se reconoce que efectivamente hubo acoso escolar, así nos lo han reconocido desde la Dirección Provincial de Educación, y por eso ambas van a recibir una indemnización en total de 8.000 euros. Son jueces y fiscales de toda España que se han concentrado para condenar la agresión sufrida ayer por la magistrada Sonsoles Sanchidrián en Santa María la Real de Nieva, en Segovia. Imágenes de sus compañeros en diversas localidades de Castilla y León, entre ellas Segovia o Salamanca, pero también las hemos visto en otras sedes judiciales, como los Tribunales Superiores de Valencia o Andalucía. Sonsoles Sanchidrián sigue ingresada en la unidad de cuidados intensivos. Y hasta ahora estamos muy pendientes de la decisión del titular del juzgado número 5 de Segovia sobre si envía o no a prisión provisional al detenido por agredir con un destornillador a esta magistrada, que ha pasado esta misma tarde a disposición judicial. Una declaración que ha comenzado minutos antes de las 7. El acusado de asestar varias puñaladas con un destornillador a la juez titular de Santa María no quiso contestar a los periodistas si se arrepiente de los hechos mientras era conducido por la Guardia Civil a la entrada principal del juzgado. Responde por agredir a Sonsoles Sacristán presuntamente como venganza a un pleito desfavorable relacionado con unas tierras y por el que la magistrada le había condenado a unas costas de apenas 1.000 euros. Algo nimio, pero sin embargo pues salta el problema. Pues un poco sorpresiva la situación, ¿no? Un suceso que da visibilidad a la escasa seguridad de los juzgados únicos como el de Santa María, del que es titular Sonsoles Sanchidrián desde hace 2 años, que solo están dotados con cámaras de videovigilancia, una situación que se repite en otras 19 dependencias judiciales de la comunidad ubicadas en zonas rurales. No hay ni arcos de seguridad, ni vigilante, ni ninguna otra medida. Sí que es verdad que hay una cierta inseguridad. Por eso, además de condenar la agresión y apoyar a la víctima, los principales portavoces de todas las profesiones judiciales han alzado la voz para pedir más seguridad. El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, se ha pronunciado hoy respecto a la polémica sobre si compartió un yate en Formentera con un empresario al que supuestamente él mismo había adjudicado un contrato con el ayuntamiento por valor de 200.000 euros. El regidor no lo ha confirmado. Yo siempre me pago mis vacaciones. Y, por tanto, todo lo que se publica en relación con eso no es cierto. No tengo ninguna razón para dimitir. No he cometido ningún tipo de irregularidad y mi actuación no tiene absolutamente nada reprochable, por tanto, nada que decir. La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valladolid, Pilar del Olmo, ha exigido al alcalde que dé explicaciones concisas y que aclare este asunto. En caso contrario, ha dicho, Óscar Puente debería dimitir. En ningún momento nos habló de sus amistades, porque hoy mismo ha dicho que no le gusta hablar de su vida privada. Una cosa es que nos comentara que iba a hacer un contrato con un vasco y otra cosa es que nos dijera que era su amigo. O sea, este miente. O explicación o dimisión. Eso es lo que pedimos. A finales de mes prevé el Ministerio de Justicia tener lista la reforma del Código Penal para la modificación de los delitos de sedición y rebelión. Y Podemos pretende que el delito de sedición solo sea tal si se da el uso de las armas u otros objetos peligrosos. Es un borrador que va a remitir al ministro. Eso no supondría de facto la libertad de los líderes del procés. El ministro asegura que tendría que ser el Supremo el que decidiese si la reforma les afecta o no. No es el único movimiento judicial. PSOE y Unidas Podemos mueven ficha para presionar al PP con la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Adriana Lastra y Pablo Echenique han registrado una proposición de ley para limitar la capacidad de nombramientos del Consejo mientras estén en funciones. Un proyecto que se votaría el próximo día 15 de diciembre. La ministra de Industria y Turismo ha sido la encargada de inaugurar oficialmente esta tarde el restaurado Parador de San Marcos, en León. 15 millones de euros se han invertido en rehabilitar este emblemático edificio. Queda pendiente ahora la segunda fase de la obra, que se había comprometido y que supondrá la construcción de un nuevo inmueble.
a pocas semanas del Xacobeo 2021. León es un punto de encuentro de muchos peregrinos que van a encontrar en León, en este parador, sin duda, un espacio de descanso, un espacio donde seguir recorriendo ese camino y esperemos que efectivamente con el Xacobeo y con un reinicio de la actividad turística. A partir de mañana ya se puede dormir en este parador de San Marcos. El hostal reabre sus puertas después de 3 años de obras manteniendo la máxima categoría que la ley hotelera permite en Castilla y León, 5 estrellas. Cuenta con 51 habitaciones y con espacios más diáfanos como el que ocupa la actual cafetería, una de las principales novedades. Al entrar en el nuevo San Marcos, lo primero que se aprecia es un cambio en la ubicación de la recepción. A la izquierda, donde se ubicaba la cafetería, se da ahora la bienvenida al visitante. El hall pasa así a ser más amplio. Es la parte que mejor mantiene la esencia de lo que era el parador hasta esta remodelación integral. Mantiene su esencia, que tiene una parte que se ha integrado en la parte antigua y que viene a ser de espacios concebidos con mayor espacio para los clientes y las personas de León. Espacios como la cafetería, situada en un atrio que se cegó en los años 60 y que la remodelación ha recuperado para crear un espacio diáfano en el que entra la luz natural. Exhibe unas 500 obras de arte, la mitad de las que albergaba, y ha aprovechado ciertos elementos que tenían valor sentimental. Los cabeceros de las camas son las puertas que daban acceso a las antiguas habitaciones y las mesas del salón capitular son de espejo para reflejar el artesonado mudéjar sin necesidad de alzar la vista al techo. Puede gustar o no puede gustar, lógicamente hay cosas que habrá gente que le guste más y le guste menos, pero que sí que ha existido un respeto total en la obra que se ha hecho en el establecimiento. San Marcos reabre con su actividad condicionada por la pandemia, sin fecha para la segunda fase y con la totalidad de sus 76 empleados reincorporados en el nuevo parador. Pues hoy les dejamos desde este emblemático edificio de la ciudad de León. Recuerden que pueden seguir informados en nuestra web, ciltv.es. Adiós.